Jóvenes, bienvenidos a esta clase de VIH y SIDA, que tiene dos vertientes que es importante que ustedes manejen. Una, que es la vertiente profesional, que va a ser el 90% de la clase, y la segunda vertiente es la personal, la que está dirigida a ustedes, a la persona individual, al joven al que le estoy hablando en esta oportunidad, porque ustedes, como jóvenes chilenos, son representantes de un grupo de alto riesgo con respecto a esta enfermedad, porque en nuestro país la, los nuevos casos de infección de VIH afecta principalmente a jóvenes de nuestro país, y particularmente aquellos que tienen conductas sexuales de riesgo, por lo cual pueden incurrir en una posibilidad de ser contagiados o contagiar. Entonces, lo primero es que veamos un contexto personal con respecto a estas fotografías, que la fiesta, la reunión con los amigos es perfectamente válida. Generalmente, ¿cierto?, está acompañada de alcohol y otras cosas que en su justa medida no van a generar por sí solas un problema. El drama está cuando esto excede los límites, ¿verdad? Y se produce una desinhibición social, en la cual nosotros podemos cometer eh, actos riesgosos para nuestra salud, y que particularmente en el contexto del VIH podrían tener una repercusión crónica para el resto de la vida, y que podría dejarnos a ti o a los hombres o a las niñas, digamos, con esta situación. Una situación de mucha angustia por haber sido contagiados con el VIH. Entonces, no es algo ajeno a ustedes, no es algo que le ocurra a otros, no es algo que ocurre en otros países, es algo que está pasando hoy en Chile, independiente de la pandemia del COVID, independiente del contexto político, social, absolutamente ajeno a todo eso. El VIH se mantiene en nuestro país y sube sus niveles de infección. Entonces, es súper importante que ustedes tomen esta información que van a recibir ahora bajo esta perspectiva. Ahora, desde el punto de vista profesional, ustedes tienen que conocer una serie de elementos de esta enfermedad, porque aparte de ser posibles contagiados o contagiantes, van a ser profesionales de la salud que van a atender personas que viven con el VIH. Entonces, bajo esa perspectiva, ustedes tienen que tener un muy buen conocimiento para, en primer lugar, saber que ustedes no están en riesgo, que el paciente no está en riesgo, que lo deben atender, no que lo tienen que atender, sino que lo deben atender. Por ningún motivo se debe excluir un paciente con VIH, que vive con VIH, y eso es solamente, para eso necesitamos información. Y por eso son tan importantes estas clases. Estas clases, todo este temario que es bastante extenso, lo vamos a dividir en 3 partes, en 3 videos, para que no sea tan extenso. Entonces, la primera es una definición de esta enfermedad que hemos recolectado de acuerdo, hemos juntado, digamos, una serie de definiciones. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus de inmunodeficiencia humana que se transmite principalmente por vía sexual y luego a través de la sangre o de la madre al feto durante el embarazo, el parto o la lactancia.
y que hace disminuir las defensas naturales del organismo, es decir, afecta el sistema inmunológico hasta llegar a su completa desaparición, es decir, una inactivación del sistema inmunológico, una inmunodeficiencia. Pero en este caso no genética, sino que adquirida por esta infección, la cual, sin el tratamiento adecuado, le va a provocar varias enfermedades infecciosas, neoplásicas, que van a llegar a ser mortales. Ahora, con un tratamiento adecuado, el tratamiento antirretroviral, altamente efectivo, que así se denomina el tratamiento para el VIH, los pacientes van a tener una vida normal, una calidad de vida aceptable, buena en el fondo, por muchos años, y probablemente van a morir de otras causas y no de la infección por VIH o de la etapa SIDA. ¿Ok? Pero para eso tienen que mantenerse toda la vida en tratamiento. ¿Ok? Entonces, he notado aquí abajo algunos aspectos: infección, virus, defensa y mortal. Mortal o crónica, depende si está en tratamiento o no. Entonces, eso es una definición más o menos completa de lo que es la enfermedad. Ahora hablemos un poco de la epidemiología. Hasta el año 2019 se contabilizaban 79 millones de personas que habían sido contagiadas con el VIH durante todos estos 30 años de pandemia. ¿Ok? 79 millones. Actualmente viven 38 millones de ellos. El resto, lamentablemente, ha fallecido durante todos estos años. Esos son el número de personas que viven actualmente con VIH, 38 millones. Cada año se van sumando nuevas infecciones. El año 2019, para el 2020, ¿cierto? Hubo 1,7 millones de nuevas infecciones. Por suerte, la tendencia a las nuevas infecciones, como dice acá, los nuevos casos van bajando, ¿ok? 1,7 millones van ido bajando. Y las muertes por año son aproximadamente 700.000, las cuales también año a año van disminuyendo por todos los tratamientos que se están realizando. Pero el número de personas que viven con VIH va aumentando con los años. ¿Por qué? Porque así como se infectan, cada vez mueren menos, hay mejores tratamientos, por lo tanto, las personas pueden vivir de mejor manera y por mucho tiempo más. ¿Ok? Una pequeña comparación con lo que pasa con el COVID: 205 millones de infectados, el VIH 79 en 30 años, 4 millones de muertes, y en el VIH cerca de 40 millones de muertes. ¿Ok? Eso no se pueden comparar porque son enfermedades distintas, con tiempos distintos, pero más o menos para que ustedes tengan algún grado de relación. Si bien el global de estos 38 millones son a nivel mundial, ¿cierto? Es lamentable decir que la gran mayoría de este número está concentrado en el continente africano, y particularmente en la parte media y sur, es decir, debajo del desierto del Sahara, lo que se llama el África subsahariana. Fíjense que hay 21 millones de personas que viven con VIH. De los 38, cerca de 2/3 están ahí. América Latina tiene 2 millones de personas. ¿Ok? Para que ustedes se hagan una relación. Como ustedes pueden ver, miren, las personas que viven con VIH, les decía que va aumentando. En el año 2010, 33 millones. En el año 2017, 36,7. En el año 2018, 37,9. Y en el 2019, 38 millones. Ha ido aumentando. ¿Ok?
a pesar de que mueren menos, se infectan menos, pero se van sumando más porque los tratamientos hacen que vivan más tiempo. ¿Ok? Ahora, como exigimos, las nuevas infecciones van bajando. Fíjense lo que pasaba en el año 98, donde fue el año con mayor cantidad de nuevas infecciones, 2,8 millones. En 2019, 2020, 1,7. Un 40% de disminución. Y las muertes en el 2004 también el pic con 1,7 millones y en el 2019 apenas alcanzó los 700.000, entonces también va bajando. Son buenas noticias. ¿Ok? Entonces un pequeño resumen para que vamos entendiendo. 79 millones han sido contagiados en todos estos 30 años. 38 millones viven hoy. Bajan las infecciones nuevas y bajan las muertes. ¿Ok? Ahora estos números van a ser irremediablemente afectados por la pandemia. Entonces, probablemente a finales de este año o el siguiente vamos a tener noticias con respecto a estos cambios. ¿Ya? Ahora, si las nuevas infecciones van bajando en el mundo, lo malo es que en Chile no ocurre lo mismo. En tu país no van bajando. Al contrario, van subiendo las infecciones. Y principalmente, como he dicho, en las personas jóvenes como ustedes. Y después en las mujeres. Pero particularmente jóvenes de 15 a 29 años está el grupo de mayor incidencia, de mayor número de casos nuevos. Y eso tiene una serie de causas, particularmente la falta de educación, la nula educación por los medios de educación masiva, donde ustedes estén constantemente recibiendo información, eso hace años que no funciona. Otro, el cambio de conductas, en que al ver que este virus pareciera estar escondido, pareciera estar en retirada, como no se habla de él, pareciera que no existe. Sin embargo, eso ha hecho que las conductas sexuales se relajen, se asuman mayores riesgos y se produzcan mayores infecciones. ¿Ok? Bien. Como vimos, miren, el año 2016 se emitió un informe internacional de la ONU, ¿cierto?, que avisaba que en Chile el nivel de contagio había subido mucho y que de todos los países de América Latina, Chile había sido el país que más había subido. Fíjense que aun cuando habían países de América Latina que habían bajado desde el 2010 en adelante, Panamá había subido un 9%, Honduras un 11%, Costa Rica un 16%, Guatemala un 23%, sin embargo Chile un 34%. ¿Ok? Entre el 2010 y el 2016. Se dio la alarma, todos quedaron súper alarmados, sin embargo, hacía años que los infectólogos, los médicos, los científicos estaban dando la alarma, prácticamente desde el año 2012, que se vio que las tendencias iban en aumento, sin embargo, no se tomaron las medidas suficientes hasta que esto reventó en el 2016. En ese año, el 2016, un 34% de aumento, pero vamos a ver que en los años venideros, 2018, 2019, se llegó al 100% de alzas. O sea, cada vez peor. ¿Ok? El 2017 se vio que Chile estaba dentro del top 10, es decir, de los 10 países con mayor aumento de VIH. Chile se encuentra en los 10 países con mayor aumento del VIH según el último reporte de ONU-SIDA, junto a países como Kuwait, Egipto, Macedonia, República Checa, etc. O sea, un triste récord. Bien, esto es la secuencia de
casos notificados, confirmados por el ISP desde el año 2012. Fíjense, 3.395 y aumento hasta el número más alto que fue en el año 2018, con 6.948 casos. El año 2019 hubo una leve mejoría. 2020 no podemos decir nada porque se estropearon todos los sistemas de regulación, de control, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este número de 4.446 es absolutamente anecdótico solamente. Lo que sí podemos ver es que del año 2010-2012 fue súper en aumento, fíjense. Entonces, más de un 100% entre 2012 al 2018. Fíjense, va a ir de aumento, ¿ok? Un pequeño descenso en el año 2019, pero que no se puede decir nada, que fue una tendencia en absoluto, todo quedó truncado. Bien, ahora, eso se debe a que en el año 2020 los test diagnósticos cayeron en un 50%, es decir, no se hicieron el registro, no se hicieron los controles, la gente no acudió a los consultorios, obviamente por el tema de la pandemia. ¿Ok? Perfecto. Otro punto importante que ustedes quieren conocer, que hace tiempo atrás, aproximadamente el 2011, el mundo, y Chile también, varios países del mundo y Chile también, a través de la organización de la ONU-SIDA, se trazaron una meta que era terminar con el fin del SIDA en el año 2030. En el 2030. Y para eso se pusieron metas cada ciertos años, y una de las metas era que al 1 de diciembre del año 2020, es decir, el año pasado, teníamos que cumplir la estrategia 90-90-90. ¿Qué significa la estrategia 90-90-90? Que de todos los pacientes enfermos que viven con VIH, el 90% tenía que estar diagnosticado. ¿Ok? De esos diagnosticados, el 90% tenía que estar en tratamiento con la terapia antirretroviral. Y de todos estos que están en tratamiento, el 90% debía lograr una carga viral indetectable. Eso ayudaría mucho a las personas que están enfermas con VIH y también para evitar que estas personas contagiaran a otras y siguiera la cadena. Entonces, era una tremenda estrategia que obviamente por la pandemia no se pudo lograr este año 2020. Al año 2018 llevábamos un 87% en la primera estrategia, un 73% de la segunda y un 87% en la tercera. Son datos aproximados, pero más o menos para que tengamos una idea. La pandemia alteró todo esto y esta estrategia fue modificada para el año 2030 lograr el 95-95-95. Es decir, se amplió un poco el margen, se dio un poco más de tiempo, pero la idea original es seguir una estrategia para lograr la desaparición de la pandemia. ¿Ok? Perfecto. Entonces la nueva estrategia es 95-95-95 para el año 2030. Bueno, ¿qué cosas buenas hay con respecto al VIH? Haciendo un poco de resumen de toda la información. Que hay una extensa legislación en Chile para los pacientes, para los tratamientos, para que el Estado se haga cargo. El VIH es parte de la ley Auge desde el año 2005, y lo otro bueno es que la contaminación vertical, es decir, madre a hijo por embarazo, parto o lactancia, se ha reducido a menos del 1%, es decir, los nuevos casos de niños con VIH en Chile son muy pocos y generalmente se debe a mujeres que no están en control, porque deben saber ustedes que toda embarazada a la cual se le diagnostica, toda mujer a la cual se le diagnostica el embarazo, lo primero que se le hace, entre otras cosas, es el test de VIH para inmediatamente
si es que sale positivo, comenzar un tratamiento a la mamá para prevenir la transmisión vertical. O sea, eso es muy bueno en Chile. Cosas malas, que continuamos enfermándonos, a pesar de que es solo cuestión de cambio de hábitos, continuamos enfermando. Otra cosa súper mala es que los que más se contagian son las personas jóvenes. Tercero, continúa el desconocimiento en la población, y eso no es culpa de la población, sino que es culpa del Estado que no logra generar campañas masivas de educación a través de los medios de comunicación o a través de las escuelas, a través de la educación sexual efectiva, ¿ok? Y además sigue la discriminación. Eso es una consecuencia de lo anterior, porque cuando hay desconocimiento hay discriminación con respecto a las personas que viven con VIH. Y eso es aquí y en todo el mundo. ¿Ok? Falta prevención primaria efectiva, es decir, los primeros eslabones, nuevamente, la educación a gran escala, la educación a los pequeños y principalmente a los grupos de riesgo, a los jóvenes, la prevención primaria antes que se produzca el contagio está absolutamente en números negativos. Eso sí que falta mucho. ¿Ok? Entonces, hay cosas malas todavía. Aquí están algunos de los ejemplos. Auge de 2005, miren, guía clínica Auge. También actualizada el 2013. En Chile actualmente la ley 19.779 resguarda los derechos de las personas que viven con VIH. En el 2001 fue modificada, esta ley fue el 2001 y fue modificada en el 2007. Hay una ley 20.987 para los jóvenes que pueden tomarse el test sin el consentimiento del tutor para que esto no sea tan engorroso. Entonces hay varias legislaciones. Bien, perfecto. En cuanto a la prevención, que esta es una diapo que yo les voy a mostrar en diferentes partes de la clase para que ustedes reconozcan qué es la prevención y sobre todo qué es la prevención combinada. Es la conjunción de educación sexual, uso del condón, diagnóstico precoz, aun cuando esto es un diagnóstico secundario, o sea, una prevención secundaria porque el paciente ya está enfermo, pero es súper importante porque ese paciente enfermo que es diagnosticado precozmente va a tener las conductas para no contagiar a otros, va a tener su tratamiento, ¿cierto?, antirretroviral, y eso va a impedir, primero va a hacer que él esté bien, y segundo va a impedir que la cadena de contagios se continúe, se corte o en el fondo. Y por último está la prevención farmacológica a través de fármacos, ¿ok? Fármacos que evitan el contagio, ¿ok? Después vamos a ahondar un poco más específico en esto. Y la estrategia del gobierno es mejorar las pesquisas, mejorar el acceso a los tratamientos, ¿cierto? Pero estos son en personas ya enfermas, ¿se fijan? Y diversificar la prevención, que sería lo que yo estaba hablando en todo este rato, que es lo que falta. Y además, fíjense, se destina solo el 10% del presupuesto de las campañas de VIH a prevención primaria, o sea, lo que debiera ser mayor efecto se hace la menor cantidad. ¿Ok? Entonces, esta es la prevención combinada. Durante la clase, durante las PowerPoint, van a existir estos links que ustedes pueden acceder a ellos para complementar la información que yo les doy en estas diapos y que muchas veces sale de esos videos, ¿ok? Para que ustedes los puedan ver y aumentar su conocimiento, ¿ok? Perfecto. Ahora, dentro de las campañas de prevención, se generó el Día Internacional del Condón. Y esto, fíjense, que ocurre el 13 de febrero.
13 de febrero, o sea, un día antes del Día de los Enamorados. Y eso se hizo a propósito, ¿cierto?, para concientizar que es en estos periodos de, de, del amor, digamos, y de las parejas, en ese ambiente se necesita tener siempre una conducta segura, una conducta sexual sin riesgo. Y esa es una de las mayores elementos de uso para esta conducta sin riesgo, es el uso del condón, como habíamos visto acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para que ustedes sepan, desde el año 2009 se conmemora el Día del Condón el 13 de febrero. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué es SIDA? El SIDA es una etapa de la enfermedad del VIH. ¿Ok? VIH es el síndrome, la enfermedad por el virus, y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la etapa final de la enfermedad. Entonces es diferente haber sido infectado o estar viviendo con el virus, pero ser un portador sano, por ejemplo, gracias a la terapia antirretroviral, a tener SIDA, que generalmente esta se produce en toda aquella persona que ha sido infectada con el VIH, que ha vivido con el VIH, pero que no está en tratamiento. ¿Ok? Perfecto. Este es otro video. Entonces, ¿cómo actúa el virus ahora? De una manera muy simple. Vamos a ir acercándonos de una manera muy simple, después cada vez con mayor detalle. El virus actúa adhiriéndose a células del sistema inmunológico porque reconocen un receptor, una proteína que está en la superficie de estas células. ¿Ok? Pueden ser muchas células del cuerpo, varias son del sistema inmunológico, pero principalmente se dirige contra el linfocito CD4, que tiene este receptor CD4. ¿Ok? Y eso es súper importante porque el linfocito CD4 tiene un rol protagónico, principal, en la respuesta inmunitaria específica. ¿Ok? Por lo tanto, al alterar esta célula, afecta también al sistema inmunológico y lo debilita. ¿Cómo lo afecta? Bueno, primero reconociendo el virus a la célula, luego integrando su material genético. ¿Para qué? Para después reproducirse al interior de esta célula, al interior de este linfocito CD4. ¿Para qué? Para generar múltiples millones y millones de virus nuevos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del virus? Es entrar a una célula, multiplicarse y generar múltiples copias de él, muchos hijos. Y de esta manera seguir dañando el sistema inmunológico. ¿Ok? Y de esa manera el virus afecta el sistema inmunológico y posteriormente afecta a la persona y genera todo el ciclo de la enfermedad. ¿Ok? Perfecto. Bien. Una pregunta para que ustedes recuerden. ¿Cuántas personas viven hoy con VIH en el mundo? Piénsenlo, recuérdenlo. ¿Cuántas son? Bien, pasemos a otro tema. ¿Cuándo comenzó el VIH? ¿Cuándo comenzó toda esta historia? Tenemos un comienzo formal que corresponde al 5 de junio de 1981. Es el comienzo formal porque en esa época estos médicos, estos señores, se dieron cuenta de que estaba ocurriendo en San Francisco, California, Estados Unidos, algo raro. Ellos se dieron cuenta
de que a sus consultas estaban llegando un tipo de persona, de enfermo muy particular. Ellos vieron, reportaron, esto es un reporte de caso clínico que se reporta en esta revista, ¿ya? Un reporte de caso, en que ellos describieron que de octubre de 1980 a mayo de 1981 se habían visto 5 jóvenes hombres sanos, homosexuales, que tenían una infección particular, que era por un hongo, pero que era un hongo que afectaba a personas mayores, a ancianos, o a personas que tenían su sistema inmunológico disminuido, o que tomaban fármacos como corticoides o inmunosupresores. Entonces era una enfermedad muy particular de un grupo muy pequeñito de personas. Pero en este caso eran jóvenes, ya era raro porque este hongo afectaba a viejitos, ¿se acuerdan? Segundo, eran homosexuales, los 5. Los 5 tenían la misma enfermedad. Entonces, eso le llamó mucho la atención y reportaron el caso. ¿Y por qué es tan importante este reporte? Porque esto se dio a conocer a la comunidad científica, a la comunidad médica. Entonces, varios otros médicos, al leer este reporte, se dieron cuenta de que también ellos habían visto a este tipo de particular de enfermos, hombres, jóvenes, homosexuales, probablemente con la misma patología por este hongo, pero que le habían dado otro diagnóstico. Y está bien, porque esta enfermedad no se conocía, no se sabía que existía, en fin. Entonces lo asociaron a otros diagnósticos. Pero con este reporte empezaron a darse cuenta de que era una entidad nueva. Y de ahí comenzó la era del VIH. Con este reporte realizado el 5 de junio de 1981. O sea, hace hartos años atrás. Bien. Ahora, hubo un segundo informe en diciembre de ese año 81, en que ahí ya se agregaron otras enfermedades, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi también muy, muy frecuente en los pacientes con VIH en ese inicio. En San Francisco, en Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿Ok? Perfecto. Ese es el comienzo formal. Bueno, aquí está el resumen, que es lo que les llamó la atención. 5 casos de infecciones por este Pneumocystis carini, que en ese tiempo se llamaba así, que daba solo en inmunodeprimidos, pero aquí estaba dando en personas jóvenes, sanas. Sanas me refiero a que no tenían ninguna antecedente de enfermedad inmunológica en sus fichas y que además eran homosexuales. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, ese es el comienzo formal del VIH. Pero, ¿cuándo comenzó realmente? Bueno, comenzó mucho tiempo atrás, porque ahora que ya se conocía que había una enfermedad nueva, una entidad nueva, se empezaron a hacer muchos estudios. Y por ejemplo, se estudiaron muestras de sangre tomadas en 1959 de un paciente de la República Democrática del Congo. ¿Ok? Después vamos a ver lo importante que es que este paciente sea de la República Democrática del Congo. Se le estudió la sangre que estaba guardada, ¿cierto? Y se detectó el VIH en una muestra tomada en 1959. Lo mismo ocurrió en 1968 con muestras de tejidos de un paciente de San Luis que murió en 1969. Y lo mismo ocurrió con un marino noruego, quien murió en 1973. Se hicieron estudios de muestras de sangre que estaban guardadas en laboratorios y se dieron cuenta de que el virus se podía reconocer en estas muestras de sangre. Por lo tanto, tenemos antecedentes del comienzo de la enfermedad muchos años antes de 1981. ¿Qué nos dice la investigación actual? Se hizo un reporte, un estudio de investigación basado en los genes de los distintos virus del VIH, particularmente el 1, que es el más distribuido a nivel mundial,
en que estudiando la secuencia genética, ellos pudieron ir rastreando hacia atrás, hacia el pasado, el origen del virus inicial, digamos, el virus inicial. ¿Ok? Esto lo hacen con secuencia genética, con sofisticada tecnología, ¿cierto? Van descubriendo hacia atrás, haciendo homologías de genes en diferentes familias, ¿cierto? Hasta llegar al gen original. Y este gen original se estaría datando con alta certeza en 1920. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el primer virus de la inmunodeficiencia humana apareció en 1920. Eso es lo que nos dice la investigación actual. Y ese sería el origen real del VIH, a diferencia del año 81, que es el origen formal. ¿Ok? Ahora, 1920 ya, pero ¿en qué parte? Esta secuencia genética nos lleva a ubicar a ese gen primigenio, digamos, en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Y por eso yo le hacía hincapié en por qué era importante esta sangre tomada en este paciente de la República Democrática del Congo. Porque desde este lugar sería el traspaso del virus que estaba en los monos, en los simios, se traspasó al hombre. Y desde aquí, desde el Congo, se distribuyó por África y después pasó hacia el mundo. ¿Ok? Entonces, aquí está Kinshasa en 1920. Ahora, ¿qué tenía de especial Kinshasa que permitió que se distribuyera tan rápido o tan ampliamente por África y el mundo? Es que Kinshasa en ese tiempo era una ciudad con mucho movimiento mercantil. Había mucho trabajo. Entonces ahí se creó la tormenta perfecta, porque entre 1920 y 1960 mucha gente concurrió a Kinshasa, ahí está, concurrió al Congo, llegaron mucha gente a trabajar, se generaron aumentos de la población, ¿cierto? Esta población llegaba aquí, trabajaba un tiempo, después se repartía, llegaban otros. Entonces se generó una situación social particularmente importante para la distribución del virus. ¿Por qué? Porque donde hay gente, va a haber comercio. Y donde hay gente va a haber comercio de todo tipo y particularmente de comercio sexual. Esa es una de las primeras actividades que nacen donde hay un grupo de personas. Por lo tanto, había mucha interacción sexual, mucha relación entre las personas, mucha promiscuidad sexual. Por lo tanto, el VIH se podía contagiar rápidamente en Kinshasa, en el Congo, y después se iban distribuyendo a todo el resto de África. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa después con África? Bueno, se traslada de África Central al Caribe y luego al Occidente. ¿Cómo ocurre esto? Desde el África, entre 1920 y 1960, hay un constante ir y venir de pacientes africanos hacia Haití, o de personas africanas hacia Haití. Muchos llegaban hasta esta isla. Y desde esta isla, muchos de ellos pasaban a Estados Unidos. Y también desde Estados Unidos venían de vacaciones a Haití durante ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Supuestamente desde Haití en el año 69, 70, el VIH pasó hasta Estados Unidos, aquí en la costa de Nueva York, en 1970. Posteriormente se empezó a distribuir por diferentes ciudades de Estados Unidos
hasta llegar a California, San Francisco, Los Ángeles, ¿cierto? En el año 76 aproximadamente, generándose toda esta situación con los enfermos, que todo repercute en el año 81 cuando se genera este reporte de casos de estos 5 pacientes. Pero fíjense, esto fue el año 81, pero a Estados Unidos llegó el año 70, particularmente a Nueva York. Este pasó en el año 69 o 67 a Haití, y el cual venía de África, particularmente de Kinshasa, de la República Democrática del Congo. Entonces, esa es la historia del comienzo y la expansión. Y bueno, después desde Estados Unidos pasó a Europa, a Asia, a América, y desde ahí pasó a todos lados. Entonces, todo parte desde aquí, hacia el Caribe, hacia Haití, hacia Estados Unidos y de ahí hacia el mundo. Y particularmente en nuestro país ocurre el primer evento en el año 1984, en que aparece un hombre, ¿cierto? Y al año siguiente aparecen las mujeres. Año 84, 85 se produce la llegada del virus VIH a Chile. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algunos años importantes para el conocimiento de... Bueno, y ahí está San Francisco, ¿cierto? Con su famoso puente de San Francisco, Los Ángeles y todo eso. ¿Ok? Bien. Resumen de algunas fechas para que ustedes vamos recordando. 1920, el comienzo real en Kinshasa. 1968, 70 por ahí, llega a Estados Unidos desde Haití. En 1981 se hace el primer reporte. En el año 84 se aísla por primera vez el virus y recién se conoce cuál es el agente causal. Fíjense, 3 años después. Y además llega a Chile. 1986 se le denomina VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Aparece la primera droga para tratar el VIH. Y otra fecha importante, bastante más adelante, es el año 96, que ustedes tienen que recordar, porque ahí aparece la triterapia, es decir, la conjunción de 3 fármacos para tratar el VIH. ¿Por qué triterapia? Porque cuando en el año 86 aparece la AZT, la ácido budina, se pensó que los pacientes iban a mejorar. De hecho, algunos mejoraron por un tiempo, se pensó que tenía el control sobre el VIH. Sin embargo, al poco tiempo esto fue decayendo, los pacientes se volvieron a enfermar, por lo tanto, un fármaco no fue suficiente. Años después aparecen otros fármacos que se empiezan a combinar y aparece la biterapia, es decir, el uso de 2 fármacos combinados. También hubo un pequeño éxito al principio del tiempo, luego decayeron los pacientes, entonces con 2 fármacos no pasó nada. Nuevamente la enfermedad ganó. Sin embargo, en el año 86 se juntan 3 fármacos con diferentes mecanismos de acción y ahí sí se pudo detener la replicación del VIH, es decir, la posibilidad que el virus, una vez que infectaba a la persona, pudiera replicarse, poder generar miles y millones de virus nuevos que destruyeran el sistema inmunológico. Entonces, en el año 96 se pudo contrarrestar la enfermedad, no la infección, pero sí la enfermedad. ¿Ok? Son fechas importantes que ustedes tienen que recordar. Bien, ahora, ¿qué ocurrió en 1920? ¿Qué ocurrió con ese traspaso de los simios al hombre? Bueno, para eso tenemos que conocer que el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, pertenece a un grupo de zoonosis, es decir, o la enfermedad por VIH en realidad. Pertenece al grupo de la zoonosis, que son enfermedades que se traspasan de los animales a los hombres y también de los hombres a los animales. En este caso pasó de los simios, de los primates, al humano. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque existía en los
primates, en los simios, el virus de la inmunodeficiencia de los simios. Eso existía, ya se conocía. Un virus que afectaba a los simios. ¿Ok? Y que era un virus que se pertenecía al grupo de los lentivirus, es decir, a los virus que generan su enfermedad lentamente. Después vamos a retomar eso. Era un virus RNA y que también está en vacas, en gatos, en caballos, en ovejas y en primates, como era este virus de la inmunodeficiencia. Y aquí pasó al hombre. ¿Ok? Ahora, este serogrupo de los primates se distingue por tener un receptor para la CD4, que afectaba las células de los linfocitos CD4 de los simios, pero no generaba una enfermedad tan grave. Sin embargo, como era una zoonosis, se produjo una mutación genética que le permitió pasar, infectar, aparte de infectar a los primates, ahora infectar a los humanos. Por lo tanto, se generó ese salto desde un primate a un humano. ¿Por qué se generó este salto? Bueno, porque en ese tiempo las personas del Congo convivían con zonas de selva, cazaban primates, comían sus carnes, eran atacados por ellos durante la caza, tenían contacto con sangres humana y del simio, y en ese momento se generó la infección. Es decir, un virus mutado pasó al humano y ahora sí tenía la posibilidad de entrar a una célula humana. La célula humana que tenían este receptor del CD4, particularmente el linfocito CD4. Entonces, ahora sí podía infectar las células de la inmunidad en el hombre. Entonces, por eso es una zoonosis. Perfecto. Ahora, ustedes tienen que saber que existen dos tipos de VIH básicos. Existen miles de tipos de VIH actualmente porque el VIH tiene una tasa de replicación y de mutación genética muy amplia, de mutación genética, de recombinación. Es decir, se van generando nuevos tipos de VIH con el tiempo. Pero hay dos que son los más básicos. El VIH-1, que es aquel que afecta a prácticamente todo el mundo, y el VIH-2, que es particularmente endémico de África y que es bastante menos agresivo. Por eso el más importante de todo es el VIH-1, ¿ok? Que estaba en relación con los chimpancés, y el VIH-2 con unos monos, aquí están. Este chimpancé era el que podía transmitir el VIH-1, y este mono verde, con ese nombre científico, podía transmitir el VIH-2. A veces ocurría también que este chimpancé comía carne de este mono y también adquiría el VIH-1. ¿Ok? Podía ocurrir eso. Bueno, por intermedio de estos dos simios que eran atacados en la selva, ¿cierto? Para comida, para su carne, estos también atacaban al humano y tenían el contacto de la sangre y se produjo la infección al humano. ¿Ok? Perfecto. Ahora, veamos un resumen hasta aquí para que no se nos vaya confundiendo tanta información. La epidemiología, 79 millones de personas que han sido infectadas en todas estas 3 décadas y 38 millones de personas viven actualmente. Es una enfermedad que ataca el sistema inmune y lo va haciendo por etapas, hasta llegar a la última, que es la etapa SIDA. Esto comenzó formalmente en el mundo, se hizo conocido el 5 de junio del año 81 por un reporte de 5 casos particulares. Sin embargo, actualmente se sabe que el comienzo real está en 1920 en los primates, en la comunión de hombres y primates en la República del Congo. Y que luego de pasar del chimpancé al hombre, acá en África, después de aquí a África se pasó al Caribe, de ahí a Norteamérica y de ahí al mundo. ¿Ok? Entonces, eso llevamos hasta ahora.
Vuelvo a insistir, este diapo va a salir prevención combinada. ¿Qué es la prevención? Educación sexual, uso del condón, diagnóstico precoz de la enfermedad y prevención farmacológica. Esto es lo que nosotros tenemos que manejar y tratar de hacer extensiva a toda la población. Perfecto. Entonces, vamos a parar aquí el primer video para no cansarnos tanto y los invito a el segundo video con la segunda parte de VIH.